Buen día, bienvenidos a una nueva oportunidad para hacer comentarios de carácter legal a asuntos de interés en cuanto a la situación presente en Venezuela. Mi nombre es Alberto Blanco Uribe Quintero, abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos, especialista en Derechos Humanos y Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. En esta ocasión les he convocado para analizar la relevancia que tiene la petición de investigación que fuera presentada ante la fiscal de la Corte Penal Internacional por parte de los presidentes de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, y del primer ministro del Canadá, a lo cual posteriormente se adhirió el presidente de Francia, formulación hecha el 25 de septiembre de 2018, es decir, hace muy poco, a objeto de que se lleve a cabo una investigación que determine los hechos acerca de si ocurren o han ocurrido desde febrero de 2014 en Venezuela crímenes catalogables de lesa humanidad que vamos a evidenciar posteriormente y determinar la culpabilidad de las personas involucradas. Bien, debo decir que la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional que ha sido establecido en virtud del Estatuto de Roma, un convenio internacional del cual es parte Venezuela, un convenio que está en vigencia desde el año 2000 y al cual Venezuela o el gobierno venezolano no puede abstraerse en cuanto a la obligación de Venezuela de haber sido a sí misma reconocida como parte de ese tratado internacional. Debo decir que lo que se persigue a través de esta convención internacional es sancionar a quienes, bajo la conducción de gobierno o la situación de jefe militar u otra que signifique poder de alguna manera, incluso no público, poder pudiera ser, por ejemplo, el ejercido por organizaciones delincuenciales con el visto bueno de gobiernos respectivos, de haber cometido crímenes gravísimos, como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, entre otros, que no deben quedar impunes, entre otras cosas porque cuando se trata de gobiernos que están detrás de este tipo de circunstancias, los respectivos tribunales o poderes judiciales de esos países obviamente se encuentran completamente comprometidos con el régimen autoritario y represivo y en consecuencia no actúan a los fines de eliminar la impunidad frente a circunstancias de esa naturaleza. De hecho, se habla del principio de complementariedad, que significa justamente que la Corte Penal Internacional entra en escena cuando los tribunales del país respectivo no lo hacen. Eso creo que está muy claro. De todas maneras, no los voy a aburrir con temas técnicos de derecho, porque esa no es la idea. Lo que quiero justamente es llegar al máximo público posible en el entendido de explicar qué significa este tipo de cosas. Voy a poner ejemplos de que esta Corte Penal Internacional, que funciona desde el año 2000, ha dictado importantes fallos o sentencias a la fecha que han involucrado incluso presidentes en ejercicio en un determinado país. Ese es el caso, por ejemplo, de Omar al-Bashir, el presidente de Sudán, que fue condenado por una sentencia del año 2009 por haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, esta persona sigue en el poder porque obviamente está sostenido por la cantidad de cómplices que tiene
sobre todo en el aparataje militar, pero se ha visto bloqueado en cuanto a su posibilidad de viajar a determinados países que no reconocen la competencia de la Corte Penal Internacional, países todos vinculados a regímenes autoritarios, tales como Cuba o como Rusia, como China y otros países en el Asia. Y por supuesto en el África también. Tenemos el caso de Muammar el-Gaddafi, sentenciado en 2011, presidente de Libia. Por supuesto, la revuelta popular que ocurrió y condujo a su derrocamiento dejó sin efecto el expediente, dado su fallecimiento. El caso de Tomás Lubanga, jefe o uno de los jefes de las Fuerzas Patrióticas de Liberación del Congo, que fue sentenciado en el año 2012 por dedicarse a reclutar niños y niñas con fines militares. El caso de Jean-Pierre Bemba Gombo, vicepresidente de la República del Congo, condenado en el año 2016 también por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y el caso de un yihadista de nombre Ahmad al-Mahdi al-Faqi, condenado en 2016 por haber incurrido en crímenes de guerra que consistieron en la destrucción de mausoleos y una mezquita en Mali, que eran reconocidos como Patrimonio Común de la Humanidad por la UNESCO, y que eso fue considerado como objetivos religiosos no militares con la finalidad de generar terror en las poblaciones civiles. Pues bien, dicho esto, lo que quiero mostrarles es que efectivamente ha habido resultados concretos en cuanto a este tipo de actuaciones ante la Corte Penal Internacional. Vamos a volver sobre este tema, pero quiero hablar directamente de esta comunicación. Como podremos recordar, en febrero del año, en febrero del año 2018, la fiscal ante la Corte Penal Internacional ordenó el inicio de un examen preliminar en vista de las denuncias que en su oportunidad recibió de hechos ocurridos desde abril de 2017 que indicarían la comisión en Venezuela de crímenes que seguramente serían de la competencia de la Corte Penal Internacional, sobre todo en el marco de las manifestaciones y de la inestabilidad política conexa presente en el país. El examen preliminar lo abre directamente la fiscal y puede durar muchísimo tiempo en ese proceso de recaudación de información, sobre todo porque, como sabemos, el gobierno autoritario venezolano jamás ha permitido que los órganos internacionales de carácter independiente y de investigación en derechos humanos puedan ingresar al territorio de la República para enterarse directamente de los hechos por parte de boca de las víctimas y de los testigos de los hechos involucrados. Así no ha podido ingresar al país el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni la fiscal ante la Corte Penal Internacional, ni ningún otro órgano de esta naturaleza. De tal forma que estas investigaciones, estos exámenes se han hecho a partir de audiencias públicas celebradas en el exterior de Venezuela, a través de mecanismos de entrevistas y otros medios probatorios destinados a recabar la información necesaria. Pues bien, lo cierto o lo diferente es que haciendo uso de un mecanismo que es por primera vez que se emplea, previsto en la Convención, en el Estatuto de Roma, que dice que las investigaciones se pueden llevar a cabo a iniciativa de denuncias formuladas por otros estados partes del Estatuto, distintos a aquel en el cual se acontecen los hechos denunciados. Entonces, estos 6 países y Francia, adherida posteriormente, formulan esta denuncia, y la diferencia crucial para que entendamos bien cuál es el avance que se ha planteado entre, por un lado, el examen preliminar ordenado por la misma fiscal ante la Corte Penal Internacional en su momento, en febrero de este año, y por otro lado, la investigación que se va a iniciar ahora a partir
de la petición formulada por estos países. La diferencia está en que el examen preliminar iniciado por la fiscal motu propio, en virtud de denuncias recibidas y de investigación y de pesquisas efectuadas por ella misma, conduce a que si ella considera que efectivamente hay hechos sancionables por el Estatuto de Roma, contentivos de circunstancias vinculadas, por ejemplo, a crímenes de lesa humanidad, ella tendría que plantearle el asunto a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, la cual sería quien decidiría en su caso si se abre o no una investigación que condujese a una acusación y a la respectiva apertura de un juicio ante la respectiva corte. Pues bien, el avance, es decir, la posición mejor, digamos, en la cual está el pueblo venezolano frente a esta situación, es que como la propia fiscal ante la Corte Penal Internacional lo ha declarado, yo pondré al final del video en comentarios, pondré el acceso, o sea, los links para acceder a la información que les estoy indicando. Ella informó claramente que cuando se trata de una petición de investigación formulada por estados parte, no es necesario que la fiscal, si considera menester que haya lugar a tal investigación, entonces puede proceder sin tener que pedir la autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares. Es decir, que se avanza muchísimo en tiempo en cuanto se refiere a los lapsos, muchas veces muy largos, que se suelen tomar este tipo de actuaciones ante instancias internacionales. De manera que sí, se está ante un mejor posicionamiento en cuanto al avance del procedimiento que pueda conducir a un juicio en contra de los personajes que maltienen a Venezuela en la situación en la cual se encuentra. Bien, hay que decir que esta actuación de estos estados se ha fundamentado en fuerte documentación, tales como el informe del diciembre de 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulado Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, en el cual se dejó claramente establecida la situación de debilidad institucional democrática y el deterioro progresivo por violación sistemática de los derechos humanos. Lo propio también ocurre con el informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y en conjunto con las conclusiones del panel de expertos independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela por parte del gobierno venezolano, en donde se circunstancian los hechos gravísimos que muchos de nosotros conocemos y a los cuales haré referencia en breve. Posteriormente, no hay que olvidar también que el documento se basa en el informe elaborado en su momento por por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de junio de 2018, denominado Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, una espiral descendente que no parece tener fin. Es decir, se trata de todas las instituciones involucradas con los derechos humanos en cuanto a Venezuela se refiere y en el plano internacional, obviamente, porque en el plano nacional no hay quien defienda los derechos humanos desde el punto de vista de la institucionalidad, que sirve de fundamento a esta petición de investigación muy seriamente establecida. En el documento, entonces, se hace mención a ataques generalizados o sistemáticos contra una parte de la población civil constituida por la oposición al gobierno. Referencias específicas sobre casos concretos en cuanto a detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales y violaciones, atentados flagrantes contra el debido proceso en perjuicio de personas de ambos sexos, incluyendo menores de edad. Es decir, además, haciendo alusión a la acción sistemática contra varones jóvenes entre 15 y 30 años que son extraídos de sus casas para acusarlos de actos que no han cometido o asesinarlos
aduciendo que opusieron resistencia a las detenciones. Detenciones que por supuesto son arbitrarias porque no responden a ningún parámetro de debido proceso de orden judicial y control judicial, etcétera. Bien, también se hace referencia a acciones generales o sistemáticas vinculadas con planes de seguridad como el que denominan Zamora, en donde el gobierno involucra, por un lado, fuerzas del orden del Estado en conjunto con organizaciones y grupos de personas afines al gobierno, aquello que se les ha dado en llamar colectivos, que no integran dichas fuerzas, pero actúan de manera coordinada en contra de ese sector específico de la población civil constituido por la oposición, por la disidencia política al gobierno. Se hace particularmente mención a los hechos ocurridos a partir del 12 de febrero de 2014, en que se registran numerosos actos que forman parte de ese ataque generalizado y sistemático contra la población civil y además con conocimiento de dicho ataque. Esto de con conocimiento de dicho ataque es muy importante porque son las palabras que utiliza el Estatuto de Roma, pero hay que entender que mucho más que con conocimiento de dicho ataque, estamos claros en que se trata de órdenes directas de las autoridades gubernamentales que obviamente, de lo contrario, ejerciendo el poder público, le pondrían fin a los desmanes. Bien, este documento, entonces, tiene ese contenido, tiene ese fundamento, todos conocemos estos hechos, todos los que hemos vivido y sufrido estos hechos en Venezuela, y sin duda sabemos que está perfectamente bien documentado y que responde a una total sinceridad y honestidad en el planteamiento. Bien, en cuanto a si estos hechos revisten la condición de delitos de lesa humanidad, de conformidad con el Estatuto de Roma, en su artículo 7, dentro de esos crímenes de lesa humanidad, para que vean ustedes cómo está eso planteado, y se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el entendido de que esa población civil, esa parte de la población civil podría verse perseguida, como ocurre en otros países, por razones étnicas, por razones raciales, por razones religiosas o por otros motivos, pero que en el caso venezolano es por razones de naturaleza política. Y dentro de esos hechos está el asesinato. Recordemos desgraciadamente cuántas familias enlutadas, sobre todo a raíz de las manifestaciones brutalmente reprimidas en el año 2017. El hecho también de la tortura suficientemente documentada, de la cual incluso se hace uso de sustancias que afectan las condiciones mentales de la persona, como lo hemos visto con el diputado arbitrariamente detenido Requesens. Tenemos también el supuesto de desaparición forzada de personas. Es decir, estas son circunstancias consideradas gravísimas por la moralidad internacional recogida en este convenio internacional y cuya impunidad se pretende eliminar gracias a la actuación independiente y supranacional de la Corte Penal Internacional, que no estaría sometida a los designios de los personajes que deciden el mal actuar en Venezuela, dejando de lado los derechos humanos, dejando de lado las libertades. Bien, ya para ir terminando, lo que quería realmente con esta intervención de hoy era, por un lado, explicar de qué se trata y, en segundo término, ahondar o hacer hincapié en la importancia que tiene esta actuación. Lo digo porque en las redes sociales he observado que hay mucha gente que se da a la tarea de menospreciar este tipo de actuaciones. Es decir, incluso hay quien ha dicho que la fiscal de la Corte Penal Internacional
es una pro gobierno venezolano. La han acusado, la han vilipendiado. Hay quien ha dicho que se trata de un organismo burocrático, que eso se va a tardar años en decidir y que si decide después va a ser un problema ejecutar la sanción. Este tipo de cosas también las han imputado en relación a las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio, que recientemente condenó a quien funge como presidente de la República por razones de corrupción, en el caso de Odebrecht. En definitiva, lo que quiero decir es que todas estas acciones van dejando claro que hay en Venezuela una situación de crisis humanitaria, una situación de violación sistemática de derechos humanos y de ocurrencia de delitos de lesa humanidad que van a incidir en una sumatoria de un hecho y de otro a que logremos el objetivo que todos deseamos, que es la caída de ese gobierno miserable y arbitrario, y el restablecimiento de las instituciones democráticas, el restablecimiento de la vigencia de nuestra Constitución de 1999, el restablecimiento de los derechos humanos, la recuperación económica del país y la vuelta a una calidad de vida que sin duda merece el venezolano. A todas estas personas que critican estas iniciativas, que muchas veces lo hacen salvajemente, yo les diría, no restemos. Si nos parece que eso es insuficiente, pues simplemente sumemos, es decir, hagamos algo más, hagamos más que simplemente criticar estas iniciativas. El asunto, en mi opinión, va bien encaminado. Jurídicamente va bien encaminado y la actuación de estos países, sin duda, es muy importante a los fines de este objetivo mencionado antes de la recuperación de nuestra democracia. Bueno, muchas gracias por su atención. En el video que va a quedar en mi fanpage voy a colocar los documentos, voy a colocar el Estatuto de Roma, la declaración de la fiscal ante la Corte y otros aspectos de interés sobre este asunto para que ingresen en mi fanpage Alberto BUQ y pueden perfectamente acceder en cualquier momento que quieran a esa información. Los que me siguen por Instagram, pues ya lo saben, pueden dirigirse hacia el fanpage y a todos, pues muchas gracias por la atención y ya les convocaré para otro tema de interés para el próximo lunes. Muchas gracias.